7:18 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Primera Página. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre el sector salud y por eso nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido. Durante el día de ayer 29 y el día de hoy 30 se realiza esta Asamblea de Médicos Unidos por Venezuela. Nos gustaría saber el balance sobre estas reuniones y las propuestas y las solicitudes que realizan ustedes. Mira, hasta el momento, el día de ayer hicimos un grupo de talleres para la formación de poder darle herramientas a los colegas en el manejo gremial de los problemas de la salud pública, cómo enfrentar la situación que estamos viviendo desde el punto de vista de elaboración de proyectos y el más importante, que es nuestro norte, la defensa de los derechos humanos. Sobre la defensa de los derechos humanos, se ha tenido mucha polémica sobre eso. Tenemos el informe de Michelle Bachelet y su comisión que dice que se violan los derechos humanos en Venezuela y las exigencias que se hacen al Ejecutivo Nacional. Pero tenemos siempre el discurso del gobierno que dice que este informe miente y que además los médicos venezolanos alteran un poco la información. ¿Qué opina usted de esto? Mira, el gran problema es que si alterásemos la información, los hospitales estarían funcionando adecuadamente, no habría la cantidad de muertos por enfermedades que fueron erradicadas de Venezuela o enfermedades que eran prevenidas por vacuna. O sea, la realidad está a la vista. Acusarnos de falsear la información es quizás un doble juego o tratar de echar la culpa tuya hacia otro, porque quien no presenta o no informa periódicamente la situación de salud de Venezuela es el propio Estado. O sea, aquí es un juego de tratar de tapar el sol con un dedo y eso es imposible. Tenemos años sin boletines epidemiológicos en Venezuela. Mira, vamos a 7 años aproximadamente, 7 años con una aparición de repente en el año 2016 que nos presentaron la estadística para ese momento y ya de por sí era totalmente en contra de cualquier sistema de salud. O sea, las realidades son otras. Y con respecto a nuestra asamblea, tenemos la presencia de 18 estados con 119 colegas que están evaluando y hoy se va a dar la plenaria de discusión sobre las propuestas, porque ya basta de estar viendo lo negativo y te lo digo, el día de ayer las expresiones de los colegas de diferentes estados, no es lo mismo ver la situación Caracas, sino ver lo que ocurre en los estados y las cosas que nos contaron los colegas, y yo tengo que darle crédito al 100% a un profesional que dice lo que vive sus pacientes, lo que vive para hacer su trabajo. Doctor Lorenzo, usted nos dice que tenemos que ver lo positivo y eso lo vamos a ir también conversando, pero ¿cuáles son estas denuncias puntuales que se realizan en el interior del país con respecto a la salud de los ciudadanos? Mira, una de las que más como soy cirujano, aparte hombre de la salud pública, una de ellas fue con respecto a la preparación de la sangre para transfusiones o para cualquier otro tipo de tratamiento. ¿Siguen faltando los reactivos? Los reactivos siguen faltando y lo más grave aún que el mecanismo de control que existe en los bancos de sangre, que es esas pruebas que salen positivos para el grupo de enfermedades que se hacen en banco de sangre, están siendo evitadas que se procesen. Es decir, cuando el colega que está al frente de un banco de sangre hace el diagnóstico o hace la estadística, esa estadística inmediatamente es bloqueada y no sale a la luz pública. Y ahí estamos hablando de pacientes que pueden tener sífilis, pueden tener HIV, pueden tener Chagas, pueden tener hepatitis, y ese es un sitio donde se hacía un primer diagnóstico para luego buscar al paciente que tuviera la enfermedad y decirle, mire, usted está enfermo, hay que hacer estos controles para volver a recuperar su salud. Por supuesto, se hablaba también de un repunte bastante importante de casos de VIH y de SIDA, en caso de los venezolanos, incluso los que están en Colombia y Estados Unidos también hacían una propuesta para ayudar, por lo menos durante un año, a estas personas inmunodeficientes. Es que debemos recordar que ya el que está diagnosticado tiene mucho tiempo sin recibir los antirretrovirales y eso condiciona que la enfermedad va a seguir progresando y el progreso del SIDA es la muerte del paciente, al igual que el paciente nefrópata que no recibe su diálisis, el final de su vida está cerca porque se acortan los tiempos al no limpiar su sangre de la enfermedad. Con respecto a las estadísticas, como no tenemos boletines directos del Ministerio para la Salud, ¿cómo están llevando ustedes los números que manejan? Y además, si trae el día de hoy alguna de ellas. Por diferentes vías, los médicos y el personal y el equipo de salud tiene acceso a ciertas informaciones. Y lo que hacemos es, por esas diferentes vías, las cotejamos, las verificamos y llegamos a una proyección muy cerca de la realidad. Porque, ojo, los valores que nosotros estamos recibiendo, lo más seguro que no sea la realidad y que la realidad sea mucho más alta. El caso del paludismo
está campante en los 24 estados. El esfuerzo del apoyo por parte de OPS hacia el Estado venezolano se ve truncado por toda una serie de irregularidades en la distribución del tratamiento y una cantidad de trabas externas al equipo de salud y externas al equipo OPS para el tratamiento de los pacientes. Claro, la Cruz Roja Internacional también traía unos mosquiteros para ayudar a estas regiones, sin embargo, conocemos que son zonas o los focos en donde está este mosquito transmisor del paludismo, que es un parásito, el anófeles. Entonces, ¿cómo hacer realmente para hacer prevención cuando la zona minera se sigue explotando, por ejemplo, en el estado Bolívar? Es que el gran problema es que al tú cambiar el ecosistema donde vivía el mosquito, y el cambio de ese ecosistema es producto también del arco minero, también el mosquito se adapta, porque es un animal que tiene la capacidad de adaptarse, y él ha cambiado su forma de actuar. Esas antiguas formas que nosotros conocimos de la lucha contra el mosquito, tienen que variar, y el mosquitero te da protección mientras duermes. Pero cuando tú sales de tu casa a trabajar o trabajas en la zona donde está la búsqueda de los minerales preciosos, no estás cubierto y no cumples el tratamiento, porque el tratamiento está en un mercado negro de ventas por oro o metales preciosos. ¿Es la minería ilegal responsable también de la proliferación del paludismo en Venezuela? Es que su responsabilidad forma parte de la destrucción del ecosistema, y al hacer esa situación y al no haber control de la minería ilegal y la legal también, porque acuérdate que la legal ha sido una explosión y destrucción de un valor ecológico para Venezuela. Eso produce un crecimiento desmesurado de los mosquitos, y estos a su vez pueden transmitir a cualquier cantidad de pacientes. Con respecto a también las propuestas que ustedes realizan, me decía hace un momento que hay que ver el lado positivo y también qué se puede hacer. ¿Cómo mejorar el sistema de salud en Venezuela y qué podemos rescatar también los venezolanos con respecto a nuestro sistema? Mira, lo primero que hay que hacer es sacar de la diatriba de discusión político-partidista la situación de salud, educación y alimentación. Son tres rubros que tienen que ser vistos para venezolanos y trabajados por venezolanos. Puedes tener pensamientos ideológicos partidistas, pero tienes que pensar primero en la ciudadanía. Y segundo, la gran ventaja que todavía contamos, independientemente de la inmigración forzada que hemos tenido los profesionales de la salud, todavía hay un cúmulo de colegas y del equipo de salud presentes en Venezuela y con deseo de dar el último esfuerzo para parar esta situación. La emergencia humanitaria compleja es una realidad, está creciendo cada día, y el ejemplo más palpable es esta cantidad de colegas que vinieron a Caracas para poder discutir y hacer planteamientos en positivo, y esos planteamientos van desde una propuesta formal de una respuesta inmediata a la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos. Con respecto a esta propuesta, ¿dónde va a ser entregada? Termina la asamblea el día de hoy 30, ¿cuándo la van a entregar? Y además, el punto central nos habla sobre la emergencia humanitaria, emergencia que no ha sido catalogada por el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hacer entonces para que estas solicitudes y estas medidas se cumplan en Venezuela? También sumando de que FEFARVEN ha denunciado que están ingresando medicamentos sin el respectivo revisión y permiso sanitario venezolano, luego de aparecer la caseta oficial en el mes de abril. Bueno, mira, es muy fácil para los médicos el trabajo, y lo digo que es fácil porque las propuestas que estamos haciendo están siendo llevadas a todos los gremios de la salud para que lo discutan y engrandecer esa propuesta, porque es la única manera de que ante esta situación donde el factor político es el condicionante de la emergencia humanitaria compleja, entienda que no hay otra forma de hacer las cosas que bajo el consenso y el trabajo de todos nosotros. No hay otra manera de hacer y no hay otra manera de respuesta. Tenemos una infraestructura que está muy deteriorada, es cierto. Nuestros hospitales y ambulatorios tienen daños de infraestructura y equipos obsoletos o dañados, pero hay una voluntad del recurso humano, que es lo más importante en todo proceso. Con respecto a los medicamentos que están, el propio ministerio, al sacar una gaceta donde obvia sus propias normas para el ingreso de productos para el uso de humanos, ha creado toda una situación irregular, y podemos encontrar una serie de medicamentos de dudosa procedencia y manufactura que quizás el uso de esos medicamentos no cumplan con lo que supuestamente debería hacer, que es controlar una enfermedad dada. La Gaceta Oficial lo establece en marco de las medidas económicas y también emergencia económica que ya lleva más de 2 años implementadas en Venezuela. Con respecto a ello y sobre los medicamentos, ellos hablan también sobre el bloqueo en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos, y ellos dicen que es la causa de los problemas de salud en Venezuela. ¿Realmente el bloqueo es la causa de la problemática de salud para el venezolano? Es que es forma de tratar de crear un mensaje
para engañar a un sector de nuestra sociedad que de repente tiene un pensamiento y se respeta eso. Pero en una realidad hay que ver lo que está ocurriendo en nuestros hospitales y no es de hace 4 meses. La situación de crisis en el área de salud tiene más de 5 años y la aparición y el rebote de enfermedades que eran prevenidas por vacuna o con tratamientos médicos están más de hace 8 años. O sea, yo creo que hay que ser sincero y darse cuenta que el político o el líder de una organización tiene que decir la verdad y esforzarse para lograr el consenso para solucionar los problemas. Doctor, ustedes han tenido contacto directamente con el Ministerio para la Salud. Hemos visto que desde hace un tiempo para acá los ministros no han declarado de manera pública en los medios de comunicación e incluso las protestas que se están realizando directamente a las afueras de la sede son recibidas por algunas comisiones o personas delegadas. ¿Han tenido respuesta sobre ello? Mira, cuando se instaló o cuando fue nombrado el actual ministro, nuestra organización mandó inclusive un mensaje de apoyo a lo que era el hombre que se conocía y de su formación como médico. Pero desde ese momento no ha habido una respuesta y más bien lo que estamos viendo es mantener una posición de tapar el sol con un dedo ante una verdad que tiene el país, que la estamos viendo todos. Doctor, vamos a consultarle a la producción si ya vamos con la participación de la audiencia. Nos dicen que vamos a ir viendo también la información por acá. Incluso tenemos un comentario que nos dicen que si de manera de privatizar la salud sería una forma de despolitizar. Nos hace una pregunta uno de los usuarios. Mira, privatizar la salud, están hablando con un hombre que viene del área de la salud pública y para nosotros esa forma, hablar de privatización de salud no está en nuestro lenguaje, porque no podemos crear inequidades y desigualdades en lo que es la prestación de un servicio público y que está garantizado por la Constitución Nacional. Sí hay que buscar diferentes modos de financiamiento a la salud, eso es otra cosa. Privatizarla no está en nuestro lenguaje. Así es, doctor. Ahora sí vamos a ir revisando el contenido, las inquietudes que tienen las personas en este momento. Incluso hay preguntas sobre el sueldo de los médicos, lo vamos a ver con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Bien, comenzamos la revisión de sus comentarios con el usuario @BolivarPisoDivisa, que escribe: doctor Lorenzo, ¿usted considera que de establecerse un nuevo gobierno debe aplicarse un nuevo sistema único de salud totalmente privatizado, donde 30 millones de venezolanos deben estar asegurados por ley constitucional? Mira, el gran problema de hablar de privatización de la salud se puede tergiversar el término. Lo que sí tenemos que estar muy claro es que Venezuela, el sistema de salud actual fracasó y el nuevo sistema de salud tiene que ser construido en torno al ciudadano. ¿Eso qué significa? Que el ciudadano tiene que tener la debida la prestación de todos los servicios cuando tenga un proceso de enfermedad y también todos los servicios para prevenir las enfermedades y educar a nuestros ciudadanos. La privatización de la salud, en muchos países hay grandes inequidades cuando se tiene el pensamiento privatizador. Tenemos que buscar un mecanismo de que todos los venezolanos reciban la atención médica o la atención en función de su problema de salud sin ningún costo por parte de él. Eso es un problema que tiene que garantizarse en la discusión de todos los gremios. @Félix Radio 1, Félix Contreras nos escribe: buenos días, en Venezuela el gobierno juega con la salud. Cada día la salud está por el piso, pero para el gobierno quienes desvirtúan la información son los médicos, como dirigentes de la oposición. Pero para el gobierno tenemos la mejor salud. Como lo dije hace un momento, nosotros tenemos acceso a cierta información que la comparamos y la verificamos. Quien tiene un silencio sobre lo que está ocurriendo en salud es el gobierno al no publicar las cifras mensuales y anuales de la situación de la atención en salud o la atención a la enfermedad que ocurre en todo nuestro establecimiento sanitario. Ocultar, yo no manejo la información nacional y no la puedo tergiversar. Lo que hago es, bajo diferentes fuentes, revisarla, verificarla. Incluso estamos muy claros que la información que recogemos está muy por debajo de la realidad nacional. Vamos a cerrar la revisión de sus comentarios con el usuario @mleon10, que nos escribe: es cierto que en los hospitales faltan insumos, entre otras cosas, pero ¿en dónde dejamos el cobro por parte de los médicos por hacer cirugías en hospitales que piden dólares y si no tienen te dejan de lado? ¿Eso también es culpa del gobierno?, pregunta el usuario. Mi querido amigo, le voy a decir, está hablando con un hombre que es de salud pública y hombre de hospitales. Si usted tiene esa información, lo lógico es que la denuncie, porque aquí es una situación muy clara. Si usted lo conoce, es también cómplice de aceptarse un supuesto cobro
por parte de un profesional de la salud. Y eso es inaceptable. Si eso ha ocurrido, usted tiene el camino que tiene que hacer la denuncia. Pero yo pienso que hay que tener mucho cuidado al tratar de crear una matriz de opinión para dañar el trabajo de los profesionales de salud. Y ya nosotros conocemos de ese tipo de política de destrucción del gremio médico. Doctor, pero si existe realmente algún tipo de estos casos, ¿dónde pueden hacer la denuncia? La ciudadanía sabe que la denuncia puede hacer en la propia dirección del hospital, que precisamente los directores de hospitales, ninguno pertenece a la oposición, y esto estamos claros todos nosotros, o a la Defensoría del Pueblo, o a la Fiscalía, pero toda denuncia tiene que tener su sustento y tener las pruebas. Así es, doctor. También tenemos una de las inquietudes de la audiencia y es sobre el salario y el sueldo de los trabajadores de la salud. Preguntan si es suficiente para que pueda frenarse el éxodo masivo de los profesionales. Imposible. El sueldo actual de cualquier profesional, y no solamente los médicos, porque un médico solo no puede hacer el trabajo global que necesita un paciente. Nuestras enfermeras, nuestros bioanalistas, el éxodo cada día o la inmigración forzada cada día es mayor porque es insuficiente para mantenerse ellas mismas o ellos mismos en su trabajo, en su comida diaria y en el transporte para los centros hospitalarios. Para finalizar, queremos saber su opinión sobre la venta de medicamentos en lugares no aptos, como por ejemplo bodegones, kioscos y también lugares en donde venden comida. Mira, esa es la aberración de todos los sistemas, porque una de las cosas más importantes que tiene un país son normas sanitarias. Si la institucionalidad permite que se venda alegremente, no solamente donde lo nombraste, sino en la calle, medicamentos de dudosa procedencia o manufactura dudosa, el daño a la población es mayor, porque una persona que cree que está recibiendo un tratamiento está más cerca de la complicación que cualquier otro paciente. Eso es una realidad y es tangible. Doctor, ¿tiene redes sociales de Médicos Unidos por Venezuela? ¿Cómo no? Médicos Unidos tiene Twitter como Médicos Unidos de Venezuela, Facebook como Médicos Unidos de Venezuela, y en exactamente 20 días vamos a tener una página web que se llama Médicos Unidos de Venezuela. Vamos a tener entonces ahí publicada la información. Toda la información de todos los grupos que recogen información en este país. Queremos agradecer su presencia. Gracias a el día de hoy. ustedes. Gracias Cuídense. por acompañarnos. Estuvimos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela. La asamblea finaliza el día de hoy. Vamos a tener próximamente los resultados. Vamos a la pausa agradeciendo la sintonía. Ya regresamos con más.